En el momento de producirse el atentado eran las 5:21 de la mañana. En ese instante un GS blanco pasaba por el lugar. En el interior, Carmen Pascual Carrillo, muerta casi en el acto. Junto a ella, otras 3 personas. El vehículo utilizado por los terroristas estaba aparcado en la confluencia de las calles General Ibáñez Ibero y San Francisco de Sales, justo enfrente de la Dirección General de la Guardia Civil. Bueno, yo sufro mi atentado en el año 87, la Dirección General de la Guardia Civil, por el Comando Araba de ETA, y a partir de ahí, pues la vida te cambia. Yo continúo mi labor en la Guardia Civil, viendo cómo cada día en aquellos años asesinaban a compañeros y te levantabas por la mañana viendo las noticias, quién era, si era de tu promoción, si no era. Entonces te levantabas con aquello, había atentados todos los días y en algunas ocasiones más de un atentado. Y esa es la vida que llevas, ¿no? O sea, tú cada vez que vas a dar al contacto piensas que puedes llevar una bomba Lapa. De hecho, íbamos cinco compañeros a trabajar todos los días a la Dirección General, cada uno llevaba el coche un día y el que iba era el que iba a recogerlo, aparcábamos en el canal de Isabel II, iba a recogerlo y bueno, miraba los bajos. Cuando dabas al contacto tenías la sensación de que iba a ser la última vez que le daban. A día de hoy, 35 años después, me sigue ocurriendo. Y lo que hacías es que pegabas 2 frenazos, pues si llevabas una bomba de péndulo, fueras tú el que volaras, y no los 5 cuando ibas en el coche, como ocurría en muchas ocasiones, máxime yo que vivía en el acuartelamiento del Colegio de Guardias Jóvenes, que era muy fácil que te pusieran una bomba y la explosionaran allí, ¿no? Con lo cual esa sensación te ha acompañado toda la vida. Cuando paso a retiro de la Guardia Civil, en el año 2004, tengo más tiempo y ya me dedico, bueno, pues como voluntario dentro de la Asociación Víctimas del Terrorismo, a acompañar a las víctimas a juicios a la Audiencia Nacional, porque bueno, desgraciadamente los terroristas iban con autobuses ante un juicio y las víctimas pobrecitas que venían después de 20 años de que habían asesinado a su padre, a su hijo, a su marido, venían solas a la Audiencia Nacional y qué menos que acompañarlas y darles ese cobijo, ese calor, ese un poco de apoyo que necesitaban en esos momentos, ¿no? Los inicios eran muy tristes y muy desolador para las víctimas, que después de 10 o 12 años de haber ocurrido el hecho terrorista se les cita para que comparezcan en la Audiencia Nacional o vienen directamente a ver el juicio de su familiar y resulta que vienen aquí solos, desamparados, algunos no tenían ni siquiera conocimiento hasta unos días antes de la celebración del juicio, llegan aquí a la Audiencia Nacional y resulta que hay autobuses de familiares de los presos de ETA que vienen a juicio y entran a la sala de vistas en una desproporción absolutamente lamentable. Había 50 o 60 familiares de presos de ETA y había simplemente el familiar o los 2 o 3 familiares de la víctima. Eso es tristísimo. La sensación de soledad, de abandono absoluto y luego lo que han tenido que sufrir y aguantar porque había absolutamente chanzas, comentarios, risas. Es decir, la situación era absolutamente lamentable, era muy lamentable. Y entonces ahí es donde me empiezo a plantear ya que hay que institucionalizar a los voluntarios, sobre todo porque muchos ciudadanos venían y te decían ¿cómo me puedo asociar a la OVT para apoyar a las víctimas del terrorismo? Y bueno, era complicado porque dentro de la OVT únicamente estamos asociados víctimas del terrorismo y familiares de primero y segundo grado, con lo cual los ciudadanos no había posibilidad de apoyarnos más que con ese voluntariado, ¿no? Yo digo, bueno, ¿por qué no hacer una asociación que aúne a víctimas y a todos esos ciudadanos que quieren apoyar a las víctimas del terrorismo, institucionalizarla y apoyar a su vez con todas las acciones que haga la OVT y podérselo comunicar a los ciudadanos? Y así decidimos en el año 12 crear la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, ¿no? A través de ese contacto con Miguel Folguera empiezo a conocer la realidad del mundo de las víctimas del terrorismo. Algo más allá de lo que normalmente se nos transmite. Detrás de cada víctima hay una historia, hay una vida, hay mucho que contar y mucho sufrimiento sobre todo. Y entonces, claro, yo mi planteamiento, le pregunto a Miguel, le digo, oye, ¿qué podemos hacer para colaborar, para echaros una mano? Y entonces Miguel me comenta que existe APA-VT, la Asociación Plataforma de Apoyo a la Víctima de Terrorismo, en la cual está permitido que formemos parte gente que no somos víctimas.
Claro, yo vi la oportunidad de poder colaborar con la asociación y efectivamente entré en ella y con el paso del tiempo, trabajando con ellos, pues he llegado hasta que en un momento dado pues tuve el grandísimo honor de ser nombrado vicepresidente de la asociación. Es una vocación, es un servicio y al tener los mismos ideales, pues yo creo que se dio esa combinación para participar en la asociación. Yo siempre he dicho que APAZ es el ala dura de la VT, o sea, lo que muchas veces institucionalmente no puedo decir con la VT, bueno, pues lo digo con APAZ. ¿Por qué? Porque la indignación de los ciudadanos es muy importante. Ya digo, al final APAZ está formado por víctimas y por ciudadanos. El gran problema para mí es que en la sociedad, y debido quizás, y en buena parte, a este desgobierno que tenemos en este momento, se está intentando transmitir la idea de que aquí no ha pasado nada, y si ha pasado, ha sido hace mucho tiempo. Estamos en una época diferente y aquí ya no pasa nada. Aquellos chicos, los terroristas, los etarras, bueno, pues ya son buenos y tal, y que bueno, aquí no pasa nada. Es una mentira total, absoluta. O sea, las víctimas siguen rotas, pasen los años que pasen, nunca vas a poder olvidar a tu hijo, a tu marido, a tu esposa, nunca vas a poder olvidarlos, lo vas a tener siempre ahí y sobre todo vas a tener en la cabeza cómo murieron. Y lo que jamás vas a poder asimilar es ver cómo un gobierno está sacando al asesino de tu familiar, están teniendo que ver cómo su asesino, cuando llega a su pueblo, lo aclaman, le aplauden, le hacen manifestaciones de apoyo y aquí nadie dice nada. Esa es la gran lucha que tenemos en este momento. El verdadero recuerdo, o sea, la memoria que nos intentan vender en este momento es la de ellos. La verdadera memoria es la de los que lo han vivido, la de los que lo han sentido y la de los que lo siguen viviendo. Y esa, insisto, esta es nuestra gran lucha. Que se vea que esto es así, esto no ha terminado. Por supuesto, esto sigue ahí. Y los bilduetarras siguen y ahora mismo sus votos están haciendo que el gobierno esté en el poder. Y a cambio de eso, tanta lucha, tantos años, tantos muertos, ¿para qué han servido? Para que al final, por un puñado de votos, estén en el poder y hagan prácticamente lo que quieren y consigan todo lo que no consiguieron durante los años de plomo. Mi primera intervención como presidente de APAZ es en Italia, es en un congreso internacional en el que voy en noviembre de 2012 y bueno, había ya que llevar el logo de APAZ y cuando nos sentamos mi junta directiva y yo a definir el logo de APAZ, yo tenía muy claro que quería que estuviera la bandera de España, la bandera de mi país. Nos han intentado matar por ser españoles y por defender la unidad de España y por ser el escudo de la democracia contra los terroristas y la bandera de España tenía que estar en la bandera y yo no tengo complejos, creo que lo he demostrado siempre a lo largo de mi actividad en el mundo de las víctimas y tengo muy claro dónde estoy y por qué estoy y la bandera de España tenía que ir. Por eso el logo es la bandera de España y detrás todos esos puntitos que son los ciudadanos que nos apoyan a las víctimas del terrorismo y nos ayudan a llevar esa bandera de la dignidad. Soy Violeta Popovici y soy víctima de 11M 2004. El 12 de junio de 1991 mi padre Andrés Muñoz Pérez, que era artificiero de la Policía Nacional, pues fue a desactivar una bomba en Vallecas y él y su compañero volaron por los aires. Soy víctima de ETA desde el año 1990, cuando mi madre, estando en su trabajo, la explotó en las manos un paquete bomba y yo tenía 6 añitos y en la asociación estoy desde el año 2014, en la que ella falleció y en la asociación me ayudaron. Tanto en la PAF como en la VT. Empiezas a vivir sin tu padre y a lo que os he dicho, a seguir adelante y a ir construyendo tu vida sin él. Unas veces mejor, otras veces peor y bueno, y ahí estamos. Es muy importante porque hay personas que... No solo que hay personas, se pasan los años y se quiere tapar, se quiere olvidar. Y eso no puede ser, porque ha sido mucho dolor, mucha sufrencia, muchos padres que han perdido a sus hijos, muchas madres, muchas familias que han perdido, muchos niños que han perdido a los padres.
Bueno, ha sido demasiado. Me caí, o sea, me derrumbé, me deprimí entera y la gente que tenía al lado no me quería ver así. Entonces ellas en su momento me dijeron, si tienes ayuda nos llamas. Y yo devolví la llamada y a partir de entonces estuve en el año 2014 recibiendo una ayuda muy importante, sobre todo psicológica. Las víctimas del terrorismo vivimos y seguimos viviendo una situación muy difícil. O sea, el ser víctima no se elige, el ser víctima te lo imponen. Yo no quiero ser víctima del terrorismo, me gustaría tener a mi padre al lado. ¿Cómo lo vivo ahora mismo? Pues es que sigo teniendo rabia, sigo teniendo dolor, sigo teniendo impotencia. O sea, el dolor tan horrible que tenía cuando mataron a mi padre no lo tengo porque si no, no podrías vivir con ese dolor, pero es que esa rabia y esa impotencia la tienes y me miro al cielo y digo, papá, si es que, joder, si es que no hemos avanzado, es que tus asesinos son héroes y tú estás bajo tierra y a quien tenían que honrarte es a ti y honran a tus asesinos. Empezamos con unas marchas primero por la justicia, que significa que lo que intentábamos es ir a todas las prisiones de España, llevando unos libros de vidas rotas para explicarles a los terroristas y que tuvieran en las bibliotecas de las cárceles lo que habían hecho, ¿no? Y cómo habían roto las vidas, o sea, de las víctimas y de sus familiares, porque no olvidemos que no solamente al que asesinan o al que dejan herido es el que sufre la acción del terrorismo, sino todo lo que hay alrededor, toda su familia lo sufre también, ¿no? Son una serie de movilizaciones para mostrar un poco el descontento y la humillación que supone una serie de determinadas decisiones que se tomaron. Yo recuerdo pues la excarcelación de Bolinaga, la derogación de la doctrina Parot. Entonces, bueno, para un poco ensalzar los valores y los principios de la asociación, verdad, memoria, dignidad y justicia, pues se crearon estas marchas por diversas localidades. Pues mira, la primera vez que soltaron a uno de los asesinos de mi padre fue en el 2014 con la doctrina de Parot, que nos llamaron de la Audiencia Nacional. Y me puse a llorar, evidentemente, me puse a llorar y dije, pues ala, pues muy bien. Este asesino de no sé cuántas personas, porque ha matado a varias, ya está en la calle y tu papá pues está bajo tierra. A ti tenemos que hacer 100 y pico kilómetros para verte y este señor ya está en la calle haciendo su vida y como si no hubiera pasado nada. El Día de la Dignidad, y es que un día 28 de diciembre con 2 autobuses salimos desde Madrid y vamos a 5 pueblos de la Comunidad Autónoma Vasca con un cura que lo único que hacemos es hacer una ofrenda floral, rezar un Padre Nuestro. Y bueno, vemos cómo está la sociedad vasca, ¿no? Y cómo está todavía cuando hablan de igualdad, de derechos humanos. O sea, creo que el mayor derecho humano que hay en la vida es el derecho a la vida y ellos no lo han respetado. Y cuando están hablando de convivencia, nosotros solamente íbamos a hacer ese homenaje a esas víctimas que nunca lo habían tenido. Y nos encontramos, bueno, pues con gritos, nos encontramos que nos querían volcar los autobuses, nos encontramos que nos llamaban chacurras, españoles, pero incluso niños de 7 o 8 años. Encima se nos decía que íbamos a provocar, lo único que íbamos es a poner flores, ofrendas florales en lugares donde se han hecho atentados terroristas. Entonces, que eso lo entiendan como una provocación me parece que es, bueno, pues que no tiene nombre, es absolutamente, vamos, no sé ni cómo calificarlo. Con actos de homenaje y reconocimiento a los terroristas que tanto nos humillan a las víctimas del terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, el futuro es que vamos a tener que seguir peleando, desgraciadamente. Desgraciadamente hay muchas víctimas que están muy mal y han recaído por todas estas razones, con lo cual psicológicamente hay que seguir dándoles ayudas. Lo que hacemos es formular denuncias, fundamentalmente, denuncias por pintadas, denuncias por actos de enaltecimiento y nuestra labor principal es formular solicitudes de prohibiciones al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional cuando los etarras convocan manifestaciones, actos. Es muy doloroso el ver que salen a la calle y se les homenajea. O sea, yo me imagino, por ejemplo, a la asesina del niño de Gabriel homenajeándola en su pueblo. O sea, yo eso no me lo imagino. O a los violadores
o a los asesinos de las mujeres, a los de violencia de género, haciéndoles homenajes en los pueblos o en las ciudades en las que viven? No se puede permitir que se homenajeen constantemente a los etarras cuando lo único que han hecho es cometer delitos y asesinar a la persona. Es decir, en mi cabeza, y creo que cualquier persona normal, no entra y creo que en ningún país ocurre que se hagan actos de homenaje y de ensalzamiento de los terroristas. Es que eso, desde luego, es algo inaudito. Hicimos una campaña, que seguimos con ella, de stop homenajes presos, para evitar que nos sigan humillando de esta manera, con una total inacción del gobierno, que lo puede hacer aplicando la ley. Yo siempre digo que lo único que pido es que se aplique la ley, toda la ley, pero con toda la fuerza de la ley, y es que se aplique la ley 29/2011, que lo que hace es dar las armas a los delegados del gobierno para que eviten estos actos de enaltecimiento. En el fondo, lo que queda y lo que se ve es que nosotros seguimos ahí luchando para que esto se revierta, que no se constituya en una costumbre y que continuamente se celebren homenajes y que no pase nada. Por lo menos nosotros alzamos la voz a través de las solicitudes de prohibiciones y demás, para que en la conciencia de la gente quede que esto no puede permitirse, por mucho que se haya convertido en una auténtica costumbre y que se siga haciendo. Y yo creo que la única posibilidad, porque estas personas no van a conseguir ni van a dejar de hacerlo, porque como se les permite van a seguir haciéndolo, la única posibilidad es una modificación legal clara, donde bien se tipifique como delito la realización de este tipo de homenajes, o bien en vía administrativa las delegaciones del gobierno, que son las que tienen las competencias a través de las corporaciones locales, prohíban y no permitan la realización de esos homenajes. Es decir, yo creo que la clave es el cambio normativo que prevea y tipifique, bien penalmente o bien administrativamente, que no se puede realizar este tipo de homenajes. Desde APAZ también se dan ayudas sociales, porque hay víctimas, bueno, pues que no tienen para pagar el agua, pues no tienen para pagar la luz, el alquiler. Les ayudamos a formarlos también para reinsertarlos en el mercado laboral, ¿no? Porque bueno, la situación está jorobada, y para las víctimas del terrorismo, después de esos traumas, pues mucho más, ¿no? O sea, muchas de ellas, ya digo, con esos tratamientos psicológicos hay que formarlas para reinsertarlas en el mercado laboral. Y esas ayudas son necesarias, ya digo, para incluso alimentos de primera necesidad, o sea, unos cheques de alimentos, para alimentos de primera necesidad, que además justifican que son alimentos de primera necesidad, y hasta para eso tenemos que ayudar. Las ayudas económicas, en mi caso, vienen porque yo, cuando fallece mi madre, no tengo un apoyo familiar económico y me quedo en el paro, no tengo ayuda y me iban a desahuciar de mi casa. Entonces tuve que pedir ayuda, y menos mal que estaban, claro, si no me veía en la calle. Y en ese aspecto de mi vida en el que me he visto sin una vivienda digna, sin un apoyo económico en muchas situaciones de mi vida, la PAF y la VT han estado de lleno conmigo. Significa que yo tengo un problema, cojo teléfono, llamo y me ayudan y me lo van a solucionar, sea económico, sea social, sea lo que sea, me van a ayudar. Y luego, pues, la familia que somos. A la hora de grabar el testimonio y todo esto, también lo hice por una parte fundamental, que es que ahora mismo en la educación no refieren nada de esto. Y toda la parte de ETA, de la violencia, del terrorismo, lo han dejado de un lado. Para mí, siempre en el centro de todo he puesto la importancia de que la víctima del terrorismo esté bien, y todo lo que yo haga le sirva a la víctima del terrorismo para estar mejor. Por eso buscamos una productora que sintiera esa empatía con las víctimas del terrorismo y que fuera guiada por un psicólogo, con un psicólogo que supiese que eso le iba a venir bien a la víctima del terrorismo. Creo que lo hemos conseguido, porque lo primero, que la víctima visualiza lo que ha grabado antes de que sea llevado a ese libro, y si está contento con su grabación, por supuesto,
lo sacamos en los libros, sobre todo porque creemos que es importante. Las víctimas, desgraciadamente, cada día somos mayores y es importante que nuestro legado quede ahí para las nuevas generaciones, que no olviden lo que pasó. El haber leído o visto ahora, después del tratamiento psicológico que me ha dado la asociación, pues vivo un poco más tranquila a la hora de poder llevar, entre comillas, todo lo que ha pasado. Para nosotros es importante la jornada de concienciación en los colegios, en las universidades, ¿no? Y desde hace años ya empezamos a ir a hacer estas jornadas en muchas universidades, pero sobre todo en las universidades de la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Por qué? Porque esas universidades son las que durante años han estado utilizando los terroristas para hacer carreras universitarias de aquella manera que lo único que hacía era quitarle pena y salir y ponerlos antes en libertad, y hacían incluso cursos de hacer punto de cruz o ganchillo con tal de redimir penas. Bueno, nosotros hemos ido a estas universidades a explicarles a los jóvenes que esto no puede ser así, que el terrorismo no es algo del pasado, es algo que estamos sufriendo, porque además estamos sufriendo no solamente el terrorismo de ETA en las instituciones, sino el terrorismo global, el terrorismo yihadista que está ahí, lo hemos visto en Barcelona y Cambrils y lo estamos viendo diariamente en todos los lugares del mundo, ¿no? Entonces hay que concienciar a los jóvenes en que cualquiera podemos ser víctimas del terrorismo, a algunos nos tocó en su momento, pero a cualquiera, nadie está libre de que le pueda tocar en cualquier momento, desgraciadamente, por ese terrorismo global. En los colegios, en los institutos inventan esto porque es historia de España, porque es historia de España, no solo lo que ellos cuentan, esto es historia de España. La gente está con las víctimas, pero fíjate cuál es el gran temor que también tenemos. A decir la gente me refiero a la gente mayor, a la gente de una edad, pero los jóvenes no. ¿Y por qué? Porque a los jóvenes se les intenta vender otro relato, eso en el caso de que sepan ni que existió ETA, que la idea es que ni lo sepan, pero que en el caso de que lo sepan, se les meta el relato que ellos quieren venderles. Ese es un problema, ese es un gran peligro. ¿Sabes? Que eso no debe de ocurrir. La gente, te insisto, está con las víctimas y se ven las manifestaciones que se hacen, hay miles de personas que apoyan en todo momento. Bueno, la OVT tiene miles de afiliados y la OVT somos miles los que no somos víctimas, estamos ahí. Pero sobre todo eso, hay que intentar inculcar el verdadero recuerdo, que no nos metan el que quieren meternos ellos para blanquear la figura de los bilduetarras. No olvidemos quién es Bildu, son los herederos de ETA, es el brazo político de ETA, lo han sido siempre, antes Batasuna, ahora Bildu, llámalo como quieras, pero bueno, pues su brazo político, y ellos pues lo llevan haciendo muy bien y lo llevan haciendo durante muchos años. Ellos intentan reescribir la historia, ahora con esta mal llamada Ley de Memoria Democrática, que me parece una atrocidad. Menos mal que hay partidos como Vox o el PP, que ya ha dicho que cuando lleguen al gobierno la van a derogar, va a ser lo primero que van a hacer, lo cual es algo de lo que me alegro, ¿no? Hay leyes que han sacado estos gobiernos que por supuesto hay que derogar porque hacen un daño atroz y sobre todo hacen un daño atroz al relato, al verdadero relato de lo que ha ocurrido en este país. O sea, no podemos comprarles, como hace este presidente del gobierno, el relato de que son un país, el relato de que como antes decía, de que aquí ha habido una guerra, de que hay dos bandos, pues es que ese relato no puede comprarse nunca, porque no es un verdadero relato, no es un relato veraz de lo que ha ocurrido en este país durante más de 50 años. Y no podemos sacar una ley de memoria democrática donde en más de 40 folios no se hable ni una vez de las víctimas del terrorismo. Oigan, me parece muy bien que hagan leyes para otro tipo de víctimas, yo respeto absolutamente todo y a mí me importa lo mío y me duele lo mío, que son las víctimas del terrorismo. Y no podemos dejar que se cambie el relato de lo que ha ocurrido en este país y no vamos a dejar que se cambie. Son 10 años como presidente de APAZ desde que lo fundé y bueno, creo que también es el momento de dar el relevo, ¿no? O sea, siempre APAZ me va a tener, igual que la OVT, a su disposición y yo nunca diré un adiós, ¿no? Sino que siempre estaré ahí detrás poniendo mis conocimientos a jugar a favor de las víctimas del terrorismo, como llevo haciendo todos estos años. Creo que la labor de APAZ ha sido importante,
Creo que era necesaria porque había que institucionalizar a todos esos voluntarios, a todos esos ciudadanos que nos quieren apoyar a las víctimas del terrorismo, porque siempre lo he dicho, lo dije en la última concentración que hicimos en la Plaza de Colón y que llenamos de ciudadanos apoyándonos, que sin los ciudadanos, sin ese empuje, sin ese apoyo, sin ese cariño que nos demuestran día a día para llevar esa bandera de la dignidad, sería imposible, y por eso era importante la creación de APAZ, y por supuesto que siga trabajando, y APAZ seguirá trabajando por y para las víctimas del terrorismo. Seguiremos con nuestro lema de verdad, memoria, dignidad y justicia, y seguiremos luchando por ellos y por todos.